Ya, vamos a comenzar con este último segmento de la clase, que son las alteraciones del equilibrio ácido-base. Vamos a repasar algunos términos generales con respecto al tema de pH, qué es el pH, qué es un ácido, qué es una base, antes de entrar ya en la parte más biológica. El pH en el fondo es el algoritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Ya, recordemos que los hidrogeniones o los protones son sinónimos de ácido en el organismo. Por lo tanto, es lógico pensar que es un algoritmo negativo porque a medida que aumentan los hidrogeniones disminuye el pH. Recordemos que los pH más bajos son más ácidos y los más... perdón, me quedé sin voz. Y los pH más altos son alcalinos. Entonces, ¿cómo vamos a definir un ácido y una base? Las moléculas ácidas son todas aquellas moléculas capaces de ceder hidrogeniones, mientras que las moléculas alcalinas o bases son moléculas que captan hidrogeniones. ¿Ya? Esto como a modo repaso químico del tema, antes de entrar ya en la parte más biológica, que es lo que nos interesa. Y esto es regulado en el organismo principalmente a través del sistema nefrourinario y el sistema respiratorio. Pero también participan un montón de moléculas, tanto a nivel sanguíneo como a nivel renal y de otros tejidos, que es el sistema buffer. Entonces, ¿por qué nos sirve mantener el pH? ¿Por qué son importantes los trastornos ácido-base? Y es porque recuerden que nuestro organismo está lleno de reacciones químicas y enzimáticas. Y toda reacción química y enzimática necesita funcionar bajo cierto rango de pH. Si ustedes se salen de ese rango de pH, las enzimas no funcionan, las reacciones químicas no ocurren. Por lo tanto, dejamos de funcionar como organismos. Por eso es tan importante el tema del equilibrio ácido-base y por eso el pH orgánico es tan restringido. De hecho, como pueden ver acá, es de 7,35 a 7,45. Es ligeramente ácido, ¿ya? Hacia neutral. Ese es el pH que tienen la mayoría de los mamíferos, ¿ya? Y que necesitan para mantener sus funciones biológicas. ¿Qué pasa si nos salimos de ese pH? Comenzamos a tener fallos en la regulación de las funciones fisiológicas, ¿ya? Pero no solamente eso. En un paciente que está hospitalizado, se requiere que funcionen los medicamentos que le estamos dando. La gran mayoría de esos medicamentos funcionan al igual que las moléculas biológicas, bajo reacciones químicas, enzimáticas, etcétera, que necesitan de cierto pH para funcionar. Entonces, ustedes tienen un paciente con una acidosis metabólica, con alcalosis metabólica o de origen respiratorio, esos medicamentos que les estamos dando no van a funcionar de forma correcta e incluso no van a tener ningún efecto. Por eso es súper importante cuando ustedes tienen estos pacientes, ¿ya? Que hay muchas situaciones donde podemos tener pacientes con trastorno ácido-base, que los vamos a ver a continuación, y que es más común de lo que creemos. Muchas veces los tratamientos no van a funcionar. ¿Y qué vamos a hacer? Van a decir, parece que este paciente está pedido porque ya no le funciona nada. Entonces vamos a hablar con los dueños porque no responde al tratamiento y vamos a eutanasiarlo. Pero resulta que no han abordado el tema ácido-base. ¿Ya? Y si ustedes corrigen esos estados ácido-base, el organismo va a comenzar a funcionar mejor y los medicamentos que nosotros apliquemos también van a funcionar mejor. ¿Ya? Por eso es tan importante conocer acerca del equilibrio base y que de a poco lo vayamos integrando más a la clínica. Todavía funcionamos un poco aislados de esto a nivel clínico porque el acceso a los equipos que miden ácido-base es limitado por un tema de costos. ¿Ya? Generalmente solamente es rentable en hospitales que tienen un alto flujo de pacientes, porque cada medición es cara, ¿ya? Y no basta con hacer una sola en el día, generalmente son mediciones seriadas durante el día para ver el avance del paciente. Pero ojalá que con el tiempo, eh, poco a poco se vaya aplicando mucho más esto para tener mejores resultados en nuestros pacientes hospitalizados. Dentro de los trastornos de ácido base tenemos dos maneras de clasificarlos. Bueno, están los trastornos básicos y los trastornos ácidos. Sin embargo, tenemos que definir dos conceptos. La alcalemia y la acidemia, que hace referencia a que el pH está por sobre
o bajo el intervalo de referencia. Es decir, bajo 7,35 o sobre 7,45. Mientras que la alcalosis es una alteración del estado ácido-base, pero sin embargo no es necesario que el pH esté fuera del intervalo de referencia. ¿Ya? El pH puede estar dentro del intervalo de referencia, pero ya tenemos ciertos indicios de que hay cambios en el pH, o sea, hay cambios en el estado ácido-base, como por ejemplo una hipercapnia, una baja en el bicarbonato, etc. Entonces, todo paciente con alcalemia tiene alcalosis y todo paciente con acidemia tiene acidosis, pero no viceversa. ¿Ya? Aunque también puede ser viceversa, pero no en todos los casos. Aunque para términos prácticos y generales siempre hablamos de acidosis o acidemia como términos similares, pero ustedes tienen que saber que en estricto rigor son términos distintos. Vimos que dos de los mecanismos más importantes eran la función renal y la función respiratoria. ¿Por qué la función respiratoria? ¿Ya? Porque el CO2 juega un papel fundamental en la regulación del metabolismo ácido-base y tiene que ver con esta ecuación de la anhidrasa carbónica. Pero básicamente vamos a entender que mientras más CO2 tengamos en la sangre, nuestro estado ácido es mayor. ¿Ya? Una hipercapnia es sinónimo de acidosis. Mientras que el bicarbonato, que depende principalmente de la regulación renal, va a determinar, en el caso que esté disminuido, que tengamos una acidosis, y en el caso que esté aumentado, que tengamos una alcalosis. Entonces, la regulación tanto del bicarbonato como del CO2 que interactúan con esta enzima que se llama anhidrasa carbónica, van a definir el estado ácido-base del paciente. Y los dos órganos que van a regular principalmente la cantidad de CO2 y la cantidad de bicarbonato son el pulmón y el riñón respectivamente. Pero además tenemos una serie de buffers orgánicos. Ya hablamos del bicarbonato, que es el principal buffer extracelular. Sin embargo, tenemos algunas otras moléculas que funcionan a nivel intracelular, como los fosfatos, o también a nivel de los túbulos renales. Ya los fosfatos pueden interactuar con hidrogeniones para eliminarlos, finalmente, a nivel de los túbulos renales. Y la hemoglobina y otras proteínas van a participar principalmente como tampones intracelulares, principalmente porque esto no es de manera exclusiva. Entonces tenemos esta reacción de la anhidrasa carbónica, que en el fondo lo que puede ocurrir acá es que el CO2 se hidrate, es decir, que reaccione a la molécula de agua y forme ácido carbónico, que es esta molécula de acá. Esta molécula se puede disociar a bicarbonato más un protón. Lo otro que puede ocurrir es la reacción inversa. Como el bicarbonato es una base, tiene la capacidad de aceptar protones. Por lo tanto, puede reaccionar con este hidrogenión y formar el ácido carbónico, que a través de la reacción enzimática de la anhidrasa carbónica se va a disociar en CO2 y en agua. El agua la podemos mantener en el organismo, eliminarla por el riñón, y el CO2 lo podemos eliminar por el sistema respiratorio. ¿Ya? Esto es importante para que entendamos después algunas cosas. Y es esto. Este esquema lo vimos anteriormente cuando hablamos de los túbulos renales, de la regulación hidroelectrolítica, pero aquí están representados de una forma distinta. Y aquí habla de algunas cosas más. En fondo aquí nuevamente tenemos el tema de la anhidrasa carbónica. ¿Ya? Cuando tenemos CO2 en el organismo, dentro de la célula, se va a hidratar con el agua y por acción de la anhidrasa carbónica se va a formar ácido carbónico. Este nuevamente se puede disociar en bicarbonato y en hidrogeniones. Ahora, ¿qué va a pasar? El bicarbonato que se genera acá por acción de la anhidrasa carbónica se va al líquido intersticial y posteriormente a circulación. En cambio, los hidrogeniones, a través de estos cotransportadores o contratransportadores de sodio y hidrogenión, van a salir de la célula al momento que ingresa sodio. ¿Ya? Generalmente el ingreso de sodio se va a ver asociado a la excreción de hidrogeniones y al ingreso de bicarbonato. Entonces aquí nuevamente tenemos una reacción similar. ¿Ya? Lo que pasa con el CO2, la reacción con la anhidrasa carbónica.
actúa el bicarbonato con los hidrogeniones y finalmente se va a disociar en agua y CO2. El agua se va por la orina y el CO2 difunde a través de la membrana plasmática al interior de la célula para después, a través de la acción de la anhidrasa carbónica, transformarse en bicarbonato que va a circulación y los hidrogeniones que se excretan. ¿Ya? Estos hidrogeniones pueden interactuar con otras moléculas, como en este caso aquí con el fosfato monobásico. Aquí actúan los fosfatos que habíamos hablado antes, que son parte del sistema buffer, y esto se elimina por la orina. Y aquí tenemos la excreción de hidrogeniones que actúa, que reacciona con otras moléculas formando el amoníaco, ¿ya? O el amonio, perdón, que es excretado, como sabemos, a través de la orina. Entonces, esta parte de la regulación tubular en realidad es bastante más compleja de lo que se los muestro acá, porque hay más factores que juegan, que participan acá. Hay hormonas que participan, otras moléculas que llegan a los túbulos y regulan un poco esto, porque no siempre vamos a tener la misma cantidad de excreción de hidrogeniones y no siempre vamos a tener la misma cantidad de reabsorción de bicarbonato. Eso depende de las demandas orgánicas. ¿Ya? Entonces todo esto va a estar regulado por un sistema más complejo. Ahora, cuando tenemos trastornos ácido-bases, ¿cómo se van a compensar? Adelantamos un poco esto hablando de cómo funcionaba el tema respiratorio y cómo funcionaba el tema renal o metabólico. Si tenemos un trastorno de tipo respiratorio, es decir, una alcalosis o una acidosis respiratoria, en la alcalosis respiratoria lo que va a ocurrir es que estoy eliminando mucho CO2. ¿Cuándo ustedes eliminan mucho CO2? Cuando están hiperventilando, cuando están ansiosos, cuando están con dolor o tienen algún trastorno neurológico que acelera el ritmo ventilatorio o la frecuencia respiratoria. Y la acidosis respiratoria es cuando hay un acúmulo orgánico de CO2 porque no son capaces de eliminar el CO2. Y eso puede pasar en una infinidad de patologías respiratorias o asociadas al diafragma y a toda la musculatura de la caja torácica. Entonces todas estas alteraciones de tipo respiratoria van a ser reguladas por el riñón, ¿ya? Que va a ser la respuesta metabólica, que es bastante más lenta, y va a ser tan simple, ¿ya? Como aumentar la reabsorción de bicarbonato o aumentar la excreción de bicarbonato, o más bien disminuir la reabsorción de bicarbonato. Entonces, si yo tengo una alcalosis respiratoria, mi respuesta va a ser que el riñón elimine más bicarbonato o disminuye la reabsorción del bicarbonato para regular el pH y tratar de acidificarlo un poco para que lleguemos al pH orgánico. En cambio, una acidosis respiratoria, el riñón va a actuar reabsorbiendo más bicarbonato para aumentar ese pH ácido hacia uno un poquito más neutral o más fisiológico. Cuando tenemos trastornos metabólicos, en el caso de la alcalosis metabólica, lo que está ocurriendo es que se retiene mucho bicarbonato. Y en la acidosis metabólica se pierde mucho bicarbonato. Entonces, esto es compensado a través de la respuesta respiratoria, que es una respuesta rápida. Entonces, si yo tengo mi sangre más ácida, es decir, tengo una acidosis metabólica, para que equilibre ese pH tengo que eliminar más CO2. ¿Ya? Siempre asocian con el aumento de CO2 con acidez en la sangre, ¿ya? O acidosis más bien, no acidez. Entonces, una forma de compensar esta acidosis metabólica es eliminando más CO2 a través de hiperventilación. Cuando tengo alcalosis metabólica, es decir, que tengo mucho bicarbonato en sangre, tengo un pH más alto, lo que puedo hacer es retener más CO2. ¿Ya? Esta respuesta, como podrán imaginar, es mucho más restringida porque fisiológicamente el organismo no va a buscar retener más CO2, porque obviamente es perjudicial, ¿ya? Tiene sus contras. Pero vamos a ver que igual las respuestas son un poco más complejas que esto de eliminación o reabsorción de sustancias. Pero finalmente estos son los mecanismos básicos que ustedes tienen que recordar en cómo se compensa un trastorno ácido-base. Entonces, en resumen, si tengo una acidosis respiratoria, que recuerden que la acidosis respiratoria aumenta el CO2,
¿Cómo lo voy a compensar? Aumentando el bicarbonato con la reabsorción tubular renal. Alcalosis respiratoria, en donde estoy eliminando mucho CO2, voy a disminuir el bicarbonato eliminándolo a través del riñón. En la acidosis metabólica, que seguramente de todos los trastornos ácido-base es el más común, voy a disminuir la presión de CO2, como hiperventilando, que es uno de los mecanismos más sencillos. Esto ustedes es súper común que vean en un paciente que está hospitalizado, por ejemplo, con una insuficiencia renal aguda, vean que está hiperventilando, pero sin ningún trastorno respiratorio primario. Eso probablemente es porque esté con un estado acidótico. Y ahí es uno de los signos clásicos que ustedes pueden utilizar para identificar un paciente acidótico. Obviamente no lo tienen que asociar a ninguna patología respiratoria. O sea, si ustedes ven que la parte respiratoria está bien, tiene un paciente con insuficiencia renal que está hiperventilando, piensen al tiro en una acidosis metabólica. Por otra parte, la alcalosis metabólica, como les comentaba, la respuesta compensatoria es más limitada. Porque para contrarrestar esta alcalosis yo necesito aumentar el CO2. Y sabemos que aumentar el CO2 en la sangre no es muy fisiológicamente beneficioso. Entonces esta respuesta es bastante más limitada. Ninguna de estas compensaciones va a sobrecorregir. Es decir, ninguna compensación de una alcalosis va a hacer que se produzca una acidosis. Y esto en la mayoría de los casos, o en muchos casos, no necesariamente en la mayoría, estas compensaciones no van a ser suficientes y por eso tenemos que entrar nosotros, intervenir y solucionar el problema del paciente. Ahora, para desgracia de ustedes, existen trastornos mixtos, donde puedo tener, por ejemplo, una insuficiencia renal y un cuadro respiratorio, y puedo tener un trastorno ácido-base mixto. Sin embargo, no vamos a profundizar en eso, porque ya es materia que podríamos ver más adelante en patología clínica o cuando ya ustedes se quieren especializar en posgrado en medicina intensiva, por ejemplo, van a tener que ver con mucho más detalle esto. Pero para fines de este curso no tiene mucho sentido que profundicemos más en los trastornos ácido-base mixto. ¿Cómo vamos a evaluar entonces el estado ácido-base de un paciente? Primero tenemos que ver el pH. Si el pH está normal, vamos a hablar que está normal dentro de su rango. Si está aumentado, va a estar en alcalemia, y si va a estar disminuido, va a estar en acidemia. Posteriormente vamos a evaluar la PCO2 y el bicarbonato sanguíneo. Si el CO2 está aumentado, significa que esta acidosis es de origen respiratorio. Si el bicarbonato está disminuido, significa que la acidosis es de origen metabólico. ¿Ya? Lo mismo cuando pasa lo opuesto. Si hay un bicarbonato aumentado, es porque hay una alcalosis de origen metabólico. Y si hay un CO2 disminuido, es porque hay una alcalosis de origen respiratorio. Pero ojo, que estas respuestas también pueden ser compensatorias. Entonces aquí no es tan fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces las acidosis una acidosis metabólica la vamos a compensar con una alcalosis respiratoria. Y una alcalosis metabólica la vamos a compensar con una acidosis respiratoria. Entonces hay que tener mucho ojo y hay que practicar bien el análisis de estos exámenes. ¿Ya? Una vez que lo ven, no es tan complicado como parece. Yo creo que en este minuto ustedes están súper enredados con todo lo que estoy hablando. Porque todo lo que tenga que ver con pH y cosas químicas en general no nos enredan más a los veterinarios, que somos más biólogos que químicos y físicos. Pero créanme que en realidad esto no es tan difícil. Cuando le dan una vuelta, cuando lo repasan bien, la parte básica al menos es solamente seguir algoritmos. Ya si quieren profundizar más, ahí nos complicamos un poquito más. Vamos a hablar de la acidosis metabólica primero. Entonces la acidosis metabólica está por una baja en el pH sanguíneo, que principalmente es por una pérdida de bicarbonato o un aumento de hidrogeniones o protones en sangre. ¿Ya? ¿Por qué voy a perder bicarbonato? Bueno, hay varias causas que las vamos a ir viendo después, pero podría ser por algún problema renal, por ejemplo, o algunos trastornos gastrointestinales también, donde se puede perder bicarbonato. El aumento de hidrogeniones también puede tener que ver con algunos problemas asociados a
la regulación de la calemia, por ejemplo, a nivel de los túbulos renales. Entonces, ¿cuál va a ser la primera respuesta a una acidosis metabólica? ¿Ya? La baja en el pH sanguíneo va a estimular el centro respiratorio para que haya una hiperventilación. ¿Ya? Un aumento de la frecuencia respiratoria, lo que va a bajar la presión de CO2, y esta es la respuesta compensatoria que yo espero a la acidosis metabólica. En cuanto a la acidosis respiratoria, tiene que ver con que hay una retención de CO2 a causa de algún trastorno respiratorio primario o secundario. Ya primario podría ser cualquier tipo de patología pulmonar, una neumonía, un edema pulmonar, un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, o algo externo, ya como algo más neurológico, alguna lesión a nivel del centro respiratorio, o algún problema en la musculatura de la pared torácica, puede ocasionar una retención del CO2. Esta retención de CO2 va a significar en una disminución del pH de la sangre y un aumento de la presión de CO2. Y esto tiene que ser compensado vía metabólica a través del riñón. ¿Cómo lo va a hacer el riñón? Va a absorber o reabsorber más bicarbonato y va a aumentar la excreción de hidrogeniones, como lo habíamos visto un par de diapos atrás, ¿ya? En esta parte de acá. Esta respuesta es más lenta que la respiratoria, obviamente. ¿Ya? Siempre la respuesta respiratoria es más rápida, pero la respuesta metabólica o renal va a ser más lenta. La alcalosis metabólica tiene que ver con un acúmulo de bicarbonato o con pérdida de hidrogeniones. Ya que generalmente la pérdida de hidrogeniones puede ser a nivel digestivo. Ya recuerden que en el aparato digestivo se produce ácido clorhídrico, por donde se pierden muchos hidrogeniones. Entonces, si hay un exceso de ácido clorhídrico, eso puede favorecer la aparición de una alcalosis metabólica. ¿Cómo vamos a compensar? ¿O cómo vamos a intentar compensar? Deprimiendo el centro respiratorio. ¿Ya? El centro respiratorio va a detectar esta baja en el pH, esta alza en el pH, y va a buscar disminuir la frecuencia respiratoria. Sin embargo, sabemos que eso es un poco contraproducente, el aumentar la PCO2 a nivel del organismo, o la presión de CO2 en el organismo. Es un poco contraproducente, por lo tanto esta respuesta generalmente es bastante limitada. La alcalosis respiratoria tiene que ir con una disminución del CO2. ¿Y en qué ocasiones vamos a disminuir el CO2? Cuando estamos hiperventilando. ¿Ya? Muchas veces por algún motivo fisiológico, como el ejercicio, por ejemplo, la ansiedad, el dolor, que es lo que más se puede dar en nuestros pacientes, o ya por último algunos trastornos neurológicos que afectan el centro de la respiración y pueden ocasionar un aumento considerable de la frecuencia respiratoria. Esta alcalosis respiratoria va a ser compensada nuevamente a través del riñón. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que va a aumentar la excreción o va a disminuir la reabsorción de bicarbonato y voy a eliminar más bicarbonato por la orina. ¿Ya? También puede aumentar la reabsorción de hidrogeniones a nivel renal para restablecer este pH. Aquí tenemos un cuadro resumen con las alteraciones y las causas de cada trastorno. Vamos a repetir un poco la acidosis metabólica. Entonces vimos que hay una disminución del bicarbonato y por respuesta compensatoria debería disminuir el CO2. Lo que está en negrita acá es la causa principal o el trastorno principal o la variación molecular principal asociada al trastorno, y lo que no está la flecha que no está en negrita generalmente el mecanismo compensatorio. Entonces tenemos acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato, respuesta compensatoria, disminuir el CO2 a través de la hiperventilación. Entonces la hiperventilación va a ser el principal mecanismo y el más rápido para compensar la acidosis metabólica. Por otra parte, también el riñón puede aumentar la excreción de hidrogeniones y aumentar la absorción de bicarbonato. ¿Cuáles van a ser las principales causas de acidosis metabólica? La insuficiencia renal, que yo les diría que es la principal causa de acidosis metabólica.
la pérdida de bicarbonato a través del sistema gastrointestinal, la cetoacidosis, ¿ya? La cetoacidosis es la producción de cuerpos cetónicos que está muy asociado a la diabetes. Como en la diabetes ustedes no pueden consumir glucosa, el organismo va a otras vías metabólicas y puede generar cuerpos cetónicos que son una fuente energética de emergencia. Lamentablemente también esos cuerpos cetónicos disminuyen el pH de la sangre y pueden provocar una acidosis. La hiperlactatemia, ¿ya? Recuerden que el lactato aumenta sobre todo cuando entramos en metabolismo anaeróbico y puede pasar en muchos pacientes que tengan hipoxia o que tengan un shock, puede aumentar el lactato. El etilenglicol, que es este tóxico que les había comentado anteriormente, es un anticoagulante que también puede aumentar el pH sanguíneo. Y la hipercalemia. ¿Ya? La hipercalemia, ¿por qué? Porque recuerden que el mecanismo compensatorio de la hipercalemia, uno de los mecanismos compensatorios, es introducir el potasio dentro de la célula y eso va a sacar hidrogeniones. ¿Ya? Por lo tanto, eso también podría llegar a producir una acidosis metabólica. En cuanto a la acidosis respiratoria, va a estar dada por un aumento en la PCO2, en el dióxido de carbono, y la respuesta compensatoria metabólica va a ser un aumento del bicarbonato a través de la absorción de bicarbonato renal. ¿Ya? También va a haber un aumento de la excreción de hidrogeniones. ¿Cuáles van a ser las causas de acidosis respiratoria? 1. Alteración del centro respiratorio, que termine disminuyendo la ventilación. Anormalidades en la pared torácica, como les había comentado, que no permita un correcto movimiento del pulmón para su ventilación. Derrames pleurales o cualquier ocupamiento del espacio pleural que también impida el correcto intercambio gaseoso, y alteraciones pulmonares primarias como podría ser una neumonía. La alcalosis metabólica está dada por un aumento del CO2 y la respuesta compensatoria va a ser la alcalosis metabólica está dada por un aumento del bicarbonato y la respuesta compensatoria debería ser un aumento del CO2, pero ya vimos que esta respuesta es limitada porque el organismo tampoco quiere aumentar mucho el CO2. Entonces sería hipoventilación la respuesta para aumentar el CO2. Es una respuesta rápida, pero es una respuesta poco eficiente en este caso en particular. Y una respuesta más tardía sería aumentar la excreción de bicarbonato, ¿ya? A nivel renal. ¿Cuáles van a ser las causas de acidosis metabólica? Vómitos, porque se está perdiendo mucho bicarbonato. Nada que ver bicarbonato, porque se está perdiendo mucho ácido clorhídrico. La hipocalemia, por este mecanismo compensatorio. Si tengo hipocalemia, saco más potasio de la célula hacia el vascular y en compensación entran hidrogeniones. Por lo tanto, al bajar los hidrogeniones en sangre, aumenta la acidez sanguínea. La administración exógena de bicarbonato, ¿ya? El bicarbonato se usa de manera terapéutica y si nos excedemos podemos provocar una alcalosis metabólica. Y la hipocloremia por un tema de mantención de la electroneutralidad. La alcalosis respiratoria está dada por una disminución del bicarbonato y la respuesta compensa... Perdón. Estoy dándole todas las cosas al revés. La alcalosis respiratoria está dada por una disminución de la presión de CO2. ¿Ya? Y la respuesta compensatoria va a ser una disminución del bicarbonato a nivel renal. ¿Ya? Es decir, un aumento en la excreción de bicarbonato. Entonces va a bajar la absorción de bicarbonato o aumentar la excreción de bicarbonato y va a disminuir la excreción de hidrogeniones a nivel renal. ¿Cuáles van a ser las causas de alcalosis respiratoria? Ansiedad, dolor u otros fenómenos que puedan estimular la ventilación, como podrían ser trastornos del sistema nervioso central, sobre todo al nivel del centro respiratorio, o incluso algunas drogas también que podrían estimularlo. Este es un cuadro resumen más que nada para el diagnóstico de estas patologías. Ya hemos mencionado todo esto. Al medio están los trastornos ácido-base mixtos, que pueden ser más complejos, pero céntrense en estas dos columnas. ¿Ya? Aunque para fin de este ramo no me interesa tanto que entren a diagnosticar estos fenómenos, sino que entiendan los mecanismos.
¿ya? Pero más adelante sí van a tener que aprender a diagnosticarlos de forma correcta. Otra cosa que vamos a ver con respecto al equilibrio ácido-base es algo llamado anion gap. El anion gap no es nada más que una fórmula que se utiliza para ver si la acidosis metabólica es por pérdida de bicarbonato o es por acúmulo de ácidos orgánicos. Esta fórmula, que incluye a los principales cationes y aniones, que es el sodio más potasio menos cloro más bicarbonato, debería dar un valor inferior a 18 más o menos, puede variar un poco. Que son los aniones, bueno, y es el resultado de los aniones y los cationes involucrados en esta fórmula. Cuando el valor del anion gap está por sobre esta fórmula, por sobre el valor de 18 más o menos, 19, 20, es porque hay algo que está fuera de la ecuación que yo no estoy midiendo. Y ese algo fuera de la ecuación generalmente son ácidos orgánicos. ¿Ya? Entonces, recuerden que el pH no solamente va a disminuir o no solamente se va a acidificar porque haya pérdida de bicarbonato, sino que también porque pueden aumentar ácidos en la sangre. Y esos ácidos pueden ser de origen endógeno o exógeno. Entonces, el anion gap puede estar normal. Y en ese caso voy a hablar de una acidosis metabólica hiperclorémica, ya que generalmente hay una hipercloremia por mantención de la electroneutralidad, que suele verse en insuficiencia renal, acidosis renal tubular, diarreas donde hay pérdida de bicarbonato, uso de cloruro de amonio o acetosolamida, que son acidificadores. La acetosolamida la hablamos en el primer módulo de esta clase. En el fondo lo que hace es inhibir la anhidrasa carbónica. Todo esto puede provocar una pérdida de bicarbonato. Hay otros fenómenos, ¿ya?, que van a aumentar la acidez o disminuir el pH, sería lo mismo, a través de la presencia de ácidos orgánicos. ¿Cuáles son esos ácidos orgánicos? El ácido láctico, es decir, una acidosis láctica, la cetoacidosis, el aumento de cuerpos cetónicos, la insuficiencia renal, que en la insuficiencia renal podemos tener pérdida de bicarbonato, pero también vamos a acumular sustancias como desechos nitrogenados, fosfato, sulfato, ácido úrico, que también pueden aumentar el pH, disminuir el pH sanguíneo, causar mayor acidosis. Y tenemos moléculas externas como el etilenglicol, los salicilatos, el metanol, el etanol, el formaldehído, que al intoxicarnos con estas sustancias también puede disminuir el pH de la sangre y provocar una acidosis metabólica, ¿ya? Cuando tengo una acidosis metabólica con el gap normal, voy a hablar que es una acidosis metabólica hiperclorémica. Sin embargo, cuando tengo una acidosis metabólica con el gap aumentado, voy a hablar que es una acidosis metabólica por titulación, como dice acá. Ojo que muchas veces se dan fenómenos mixtos, ¿ya?, que hay una pérdida de bicarbonato, pero también hay aumento de ácidos orgánicos, y es lo típico que pasa en la insuficiencia renal, ¿ya? En caso que vean el anion gap disminuido, que la verdad es que no se ve siempre, puede ser por hipoalbuminemia, porque es un anión no cuantificado, que también nos altera la ecuación, pero en realidad no es tan relevante. Para finalizar, bueno, ya hablamos un poco de cuál va a ser la consecuencia de estas alteraciones ácido-base, pero si nos vamos un poquito más a lo específico, es importante que recordemos cuáles son las consecuencias de la hipercalemia y la hipocalemia. La acidosis, es normal que tengamos hipercalemia, por lo tanto vamos a tener varios trastornos a nivel neuromuscular y también a nivel cardíaco. Va a disminuir el gasto cardíaco, puede haber vasodilatación, disminución de la presión arterial, hay predisposición a arritmia y también hay alteraciones del sistema nervioso central. En cambio, la alcalosis, que no están en cambio porque hay muchas cosas que se comparten, van a haber alteraciones clínicas asociadas a la hipocalemia. Por ejemplo, la taquicardia. Y en la hipocalemia podría tener bradicardia. Predispone a arritmia, como en ambos casos. Disminuye el calcio ionizado. Eso puede traer otras consecuencias asociadas a la hipocalcemia. Puede generar depresión del centro respiratorio, ¿ya? Es decir, que una alcalosis puede disminuir la frecuencia respiratoria.
Y por último también alteraciones del sistema nervioso variadas, al igual que la acidosis. En general, o en resumen, tenemos que tener en cuenta que estos cambios van a impedir que muchas de las reacciones que ocurren normalmente en el organismo, mediadas por enzimas o mediadas por otras moléculas, hormonas o fármacos, no ocurran de manera correcta. Por lo tanto, estos son algunos de los ejemplos de lo que puede producir, pero muchas veces una acidosis o una alcalosis genera una falla multiorgánica. De hecho, la mayoría de los pacientes que mueren, en mayor o menor medida, hay un componente electrolítico o ácido base. Ya muchas veces hablamos de, ya, el paciente murió de un paro. Ya, pero ¿de dónde viene ese paro? Generalmente ese paro está asociado a algún trastorno electrolítico o ácido base. Ya, porque muchos pacientes terminales terminan con estas patologías. Ya, terminan con un desbalance del potasio, terminan con una acidosis, etcétera, etcétera. Entonces es importante que conozcamos esto porque también las alteraciones del equilibrio ácido-base y el equilibrio electrolítico es un intermediario entre la patología base del paciente y la fisiopatología de la muerte del paciente. ¿Ya? Tanto a nivel patológico o fisiológico general como a nivel celular. Si vamos a la fisiología celular, también todos los electrolitos que participan dentro de todas las cascadas de eventos a nivel intracelular cumplen un rol súper importante. Así que tengamos en mente que pese a que generalmente no se toma mucho en cuenta en la clínica este tema, es súper importante para que entendamos por qué ocurren las cosas en los pacientes y también cómo los podemos tratar y prevenir ciertas cosas. Así que eso es todo lo que yo les tenía que contar. Por favor, si tienen alguna duda, les dejo ahí mi correo, contacto@neoncoed.cl. Cualquier duda, escríbame, no hay ningún problema. Yo les pido disculpas porque no pude transmitir la clase de manera presencial, en vivo, el día miércoles, porque, digamos, tenía problemas con mi horario y debido a todo esto de las reprogramaciones y el tema con el COVID, me fue imposible hacerlo ese día. Así que les subo las clases pregrabadas, pero tengo toda la disposición a responder todas sus dudas y ahí queda mi correo. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias a los que escucharon hasta el final. Espero que se haya entendido la mayoría. Es un tema un poco complejo. Así que repásenlo, revisen la parte de fisiología que ya han visto anteriormente. Revisen libros de fisiopatología, de patología, revisen libros de clínica. Ya les recomiendo que revisen en el Ettinger, que es la típica Biblia de la medicina interna, el capítulo de trastornos ácido-base y el capítulo de electrolitos, que también puede clarificar bastante la película para ustedes. Así que eso, muchas gracias. Lo dejamos hasta acá.